Hola amigos, buenas noches, seguimos, buenas, porque esto lo veis cuando os queréis, esto es lo bonito que tiene YouTube, que lo ve uno cuando uno quiere y las veces que quiere. Bueno, seguimos con la historia de España, hoy vamos a hablar de la Guerra de Sucesión Española. Es un tema que creo que conocéis todos, pero hoy vamos a descubrir otras cosas que vais a ver la cara de una persona que, oye, qué cosas más curiosas no saben. No suele salir. Bien, el rey de España, el rey de reyes, el emperador del Sacro Imperio Romano, el César, que eso es lo que significa el emperador del Sacro Imperio Romano, es decir, era, por decirlo de alguna manera, pues una especie de reconocimiento de aún mantener aún pues la antigua Roma. Y eso también se dice de la Iglesia, que la Iglesia ni es ni más ni menos que los restos del Imperio Romano. Ya os aviso que este documental de hoy, aparte de ser muy interesante, va a ser muy didáctico, es toda una clase de historia y, oye, me voy a poner la medalla, ¡plaf! Teléfono, hoy toca teléfono. Pues nada, pues va a ir cargadísima de comentarios. Y también, pues, os quiero decir que yo soy monárquico. Y bien, eh, y os he comentado en creo que en muchas ocasiones que en la corona de Aragón, es decir, en el antiguo reino de Valencia, en el antiguo fue durante poco tiempo reino de las Baleares, de Mallorca, en el condado de Barcelona, es decir, en toda Cataluña, vamos, en todo lo que es la región valenciana, en todo lo que es la región de las Baleares, el archipiélago balear, en todo lo que es la actual Cataluña, en todo lo que es eh, la actual la actual Aragón, pues los Borbones no son queridos, no han sido nunca queridos. ¿Por qué? Pues porque nosotros perdimos la guerra y fuimos duramente castigados, especialmente el Reino de Valencia. Cataluña, el condado de Cataluña fue tremendamente castigado y Aragón también, pero tremendamente castigado, tremendamente castigado. Aquí yo os lo he contado un montón de veces, así que no os lo voy a contar. Si lo queréis saber, id hacia atrás, hacia cosas que hablo de. De hecho, en la presentación hay un cuadro que sale un rey colgado boca abajo. Eso se puede ver en el ayuntamiento de Játiva y en cantidad de pueblos. Bueno, de Xàtiva. Pues el rey, el emperador, dueño y señor del mundo, Carlos II de España, último representante de la Casa de los Habsburgo, el dueño del mundo, pues había muerto. Y había muerto sin descendencia. Sin descendencia. Nota, el último, el último representante de la Casa de los Habsburgo, ¿seguro? ¿Realmente estáis seguros de eso? ¿O nos han contado otra historia? En este canal, en este humilde canal, sabéis que es diferente y sabéis que se cuenta la verdad. Pues vais a ver que esto no es cierto. Y en mi línea os voy a desmontar esta mentira con argumentos. Y encima os voy a poner la fotografía del auténtico, el que se tenía, el que tendría que haber sido el rey de España, de la dinastía de los Habsburgo. Y os voy a contar, entre otras cosas, cómo entró la dinastía de los Borbones en España. Bueno,
¿Y entonces quién era el archiduque si no había ningún Habsburgo? Entonces, ¿quién era el archiduque Carlos de Habsburgo? ¿Quién era? ¿Quién era? Preguntarlo y buscarlo. Hay cantidad de libros de historia y aparte los historiadores en la actualidad están contando otras cosas. Están contando por fin la verdad. Porque desde que la hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos se casaron, los reyes casaron a su hija, Juana la Loca, que de loca no tenía nada, lo que pasa es que molestaba, con Felipe de Habsburgo, sí, Felipe el Hermoso, nieto de Maximiliano, del emperador Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano, el César. Es decir, que no lo casaron por casualidad. Los reyes católicos, como todos los reyes, casaban a sus hijos muy bien casados. Y los reyes católicos casaron a sus hijos, pero tremendamente bien casados. Sabían que el nieto de su hija Juana, pues sería el futuro rey emperador de las Españas, el rey de reyes. Bien. Hay una serie que se llama Isabel, otra que se llama Carlos I, rey emperador o algo así, muy buenas, de las series buenas que hace televisión española cuando le da la gana, que no tiene desperdicio, está muy bien. A partir de ahí, la dinastía que creó el mayor imperio que jamás ha existido sobre la faz de la tierra era gobernado por la dinastía de los Habsburgo. Cuando el hijo de Juana, la hija de los reyes católicos de Isabel y de Fernando, el hijo de Juana y de Felipe, más conocido como Felipe el Hermoso, se hizo mayor, Carlos I de España y V de Alemania, el rey emperador, pues fue cuando España tuvo pues un poderío brutal. Después su hijo ya fue cuando se alcanzó ya la cúspide del imperio. Las Españas y su imperio se habían quedado sin rey, y lo que era peor, sin descendencia, sin un príncipe que heredara el trono del reino de las Españas. La Guerra de Sucesión Española. Comentario. Muchos historiadores admiran que muchos historiadores afirman que esta fue la primera gran guerra mundial. Y después de ver o de escuchar este reportaje, pues vosotros vais a ver cómo también vais a pensar esto. Personalmente yo también lo pienso, y como iréis viendo, si no lo fue, lo disimularon mucho y muy bien. El mariscal Villars, ojo a este carnicero, este fue el encargado, junto con las tropas que mandó Felipe V de Borbón, el primer Borbón que se sentó en el trono de España, el que mandó para hacer la guerra sin cuartel contra la antigua corona de Aragón, contra Valencia, Cataluña, Aragón, las Islas Baleares, con la consigna de que no tenía que dejar a nadie con vida, no dejar con vida, no dejar piedra sobre piedra. Este era un carnicero, el mariscal Villars. ¿Os imagináis un francés que conoce su historia, que sabe que ha perdido todas las guerras y más que han podido
contra España que le den barra libre para hacer lo que le dé la gana con los españoles? Lo hizo y lo hizo muy bien. Tanto que aquí contamos lo que hizo este carnicero, este asesino, y su rey. Lo contamos, no hace falta que nuestros hijos estudien esta parte de la historia, porque no, eso pasa de boca a boca. Es la mejor. Cualquier persona que haya trabajado en el mundo del periodismo o cualquier empresa que invierta en publicidad sabe que la mejor publicidad que existe es la boca a boca, el boca a boca. Pues esto pasa de boca a boca, generación tras generación. El mariscal Villars liderando la carga francesa durante la batalla de Dagnan. Es un óleo de Jean Alleux de 1839 en el Palacio de Versalles. Obviamente este tío no va a estar colgado en ningún palacio de España. Fecha julio 1701 de 1701. Lugar Europa Occidental, Norte, África y América. Causus belli. Nota. Francia no perdió un segundo en sentar en el Palacio Real de España a su pretendiente o a su opción. De esta manera, Versalles mostraba sus cartas a todo el mundo. En España reinaría otra dinastía, los Borbones, que sí que tenían derecho, pero antes había otro, con muchísimo más derecho y con línea directa de sangre con el rey muerto. ¿Qué pasó? Pues que nada más llegó a Versalles los espías, que España estaba llena de espías, de todas las cortes que había en la época, pues llegó rapidísimamente a Versalles la noticia de que el rey emperador, el rey de reyes, había muerto. Entonces, ¿qué hizo Luis XVI? Que era el rey que mandaba entonces en Francia. ¿Quién era Luis XVI? El rey Sol, el que construyó Versalles. Pues lo primero que hizo fue coger a su nieto, meterlo en una carreza, ponerle medio ejército detrás, lo que había ahí, es decir, a su guardia personal, y a galope tendido reventando caballos, que llegara a Madrid, que entraran al Palacio del Trono y dijera: aquí estoy yo soy el heredero. Bueno, él no lo podía decir, porque él nunca se dignó a aprender a hablar español. Esto no lo pudo hacer la otra parte, por razones muy obvias, porque están muy lejos en la actual Alemania. Subida al trono español de Felipe de Borbón, conservando derecho al francés. Vamos, fue sentarse en el trono. Inmediatamente detrás de él llegó un ejército más grande aún para protegerlo, porque su abuelo Luis XVI sabía que ahí se iba a producir pues la de Dios, pero él ya había tomado la ventaja táctica y estratégica. De hecho, quien estaba sentado en el trono del Reino de España era su nieto, Felipe V. Junto con el ejército también llegó pues parte de la corte francesa, mínima, pero parte de la corte francesa, que hablaban en francés. Y también vinieron pues entrecomillado ilustrados franceses, que su única función era que la corte española pues dejara de hablar en español y hablara en francés. Y aparte, pues iban a tomar el ejemplo de Francia para la metodología de
la monarquía francesa la aplicaron íntegramente en España. Interés anglo-austro-neerlandés, Tratado de la Haya, de repartirse los territorios españoles y derrotar a Luis XIV de Francia. Nota, como sabéis, todas las moscas más repugnantes pues acuden en tropel cuando hay un montón de mierda, o para intentar llevarse algo aunque fuese una migaja del pastel. El pastel era España. Comentario. La leyenda negra, como sabéis, porque en este canal yo la he contado, pero si queréis saber muchísimo sobre la leyenda negra, pues ya sabéis, a leer a doña Elvira Rocabarea, que por cierto es seguidora de este canal. La leyenda negra, como sabéis, la idearon los italianos. ¿Por qué? Os preguntaréis. Por envidia. ¿Por qué nos tienen envidia? Os preguntaréis. Porque para los italianos ilustrados, por decirlo de alguna manera, pues no les entra en la cabeza, aún existe eso, no os creáis, aún hay personas que existen esto, que una provincia del Imperio Romano, la primera provincia, que dio 3 emperadores, 3, y los 3 muy buenos, que engrandecieron muchísimo más el imperio y aparte lo modernizaron un montón, hicieron muchas cosas. Por ejemplo, Trajano, nacido ¿dónde? En Hispalis, a escasos kilómetros de Sevilla. Allí están las ruinas, se pueden visitar los 3. Pues los 3 fueron muy buenos emperadores, pero los italianos no les entra en la cabeza, no quieren aceptar que lo que fue la primera provincia fuera de la bota de Italia, de la península itálica, que eso no existía. Italia, ya os contaré los años que tiene Italia y los años que tienen los países europeos, y os daréis cuenta de muchas cosas. Eso es una cosa que tengo pendiente yo desde hace mucho tiempo, y creo que lo he dicho en muchas ocasiones, que os voy a decir cuántos años tienen cada país europeo, y os vais a quedar muy sorprendidos. Pues bueno, pues la leyenda negra pues la idearon los italianos por envidia. Los alemanes la imprimieron. ¿Por qué la imprimieron los alemanes? Pues porque en la actual Alemania, que tampoco existía, era parte de España, igual como lo que es la actual Italia también era España, pues era donde el Imperio Español tenía sus imprentas y imprimía los libros de todo tipo y toda clase. Pero fueron los hijos de la Gran Bretaña los que pusieron en marcha, apoyados por la masonería, fueron los que la pusieron en marcha. Y en la actualidad siguen siendo los masones, los hijos de la Gran Bretaña, pero en menor medida, los que siguen esparciendo las mentiras y patrañas que se cuentan de la leyenda negra. 4 idiotas quiere decir burros, 4 ignorantes, pagados por dirigentes ineptos, incapaces, inútiles, como el Obrador, el sombrero terrorista con patas luminoso, y 4 imbéciles más que hay por ahí que no saben apenas ni leer ni escribir, pero dictadores como el de Nicaragua y cosas de estas, que pagan a 4 imbéciles para que vayan contando mentiras. El otro día escuchaba que qué maravilla, qué cosas destruyeron los españoles y cosas de estas. Si eran caníbales, coño, eran caníbales.
Si los españoles que llegaban en las carabelas llegaron como mucho 400 españoles, quienes luchaban eran guerreros nativos que estaban cansados de ser cazados durante siglos por los dos principales imperios. Cuando Colón tropezó con una isla en el Caribe, todos eran caníbales, se comían los unos a los otros y aparte eran cazados. La palabra Caribe viene de caníbal, o la palabra caníbal viene de Caribe. ¿Por qué? Lo sabremos nosotros, que fuimos los que lo inventamos, los que inventamos la palabra caníbal, de Caribe. Burros ignorantes. Al país que en la actualidad ejerce con vigor y fuerza y compasión y dureza la leyenda negra es Estados Unidos. Fijaos, España ayudó a Washington, le regaló un país. Lo que hoy en día es Estados Unidos, si el rey de España no hubiera querido, pues todo eso antes era todo Estados Unidos era de la Nueva España, de lo poquito que queda hoy de México. Y digo de lo poquito porque desde México se controlaba hasta Manila. Bueno, hasta Polo Norte, más concretamente. Mira si era grande. ¿En qué se ha quedado México? Claro, con los dirigentes que tiene México, pues yo casi que pondría a los narcos a navegar, a gobernar México. Seguro que lo haría mejor que Obrador. En fin, derechos sucesorios del archiduque Carlos. El archiduque Carlos era el que más derechos legítimos... Escuchad esto, porque esto no lo habéis estudiado ni vosotros ni yo ni en las escuelas, ni en el instituto, ni en la universidad. El archiduque Carlos era el que más derechos legítimos tenía, por línea de sangre directa. No el que más derechos tenía para ocupar el trono de las... Era el que más derecho tenía para ocupar el trono de las Españas. Era el único que tenía el derecho absoluto de ocupar el trono. Vamos, que el archiduque Carlos de Habsburgo era el heredero del trono de España. El heredero legítimo. Nota, en la actualidad, la mayoría de historiadores afirman que el archiduque Carlos de Habsburgo era el único que tenía derecho a ocupar la vacante que había dejado su sitio Carlos II de la dinastía de los Habsburgo, el rey de las Españas, que había muerto sin descendencia. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Pero el movimiento tan hábil y rápido que realizó el Rey Sol, subiendo a su sobrino a empujones, porque era tan vago que no quería ni subir, sobre una carroza y escoltado por un ejército francés que era prácticamente compuesto por toda la guardia de su abuelo, el Rey Sol, en un primer momento descolocó a toda Europa y a todo el mundo. Nota, esto Europa no lo iba a consentir. Y si fracasaron fue por la avaricia de los reinos, principados, ducados, archiducados, marquesados de toda Europa que querían despedazar España. Todos querían coger un trozo de España. Si en vez de comportarse como buitres, se hubieran comportado como personas inteligentes,
pues hubieran desbancado a Francia. Si se hubieran sentado a parar, si se hubieran sentado a pensar, se hubieran dado cuenta de que la jugada del Rey Sol era una jugada tremendamente brillante, que se paraba, pero rapidísimamente, o pasaría lo que pasó después. Si hubieran dejado su avaricia y sus intereses individuales, la dinastía de los Habsburgo sería la que seguiría reinando en España. Pues eso es lo que escriben en la actualidad, se escribe en los libros de historia. Esto es lo que afirman en la actualidad la inmensa mayoría de los historiadores más prestigiosos del mundo. Obviamente los franceses o los francófonos no, pero el resto sí. Comentario. ¿Por qué han tardado 234 años en decirlo? ¿Por qué? ¿Qué poderes han mantenido a los historiadores en silencio? Obviamente, no todos, pero sí los más prestigiosos son los que afirman pues lo que os estoy contando. Que la dinastía de los Borbones nunca tendría que haber reinado en España, porque quien tenía derecho era el archiduque Carlos de Habsburgo, de la dinastía que había reinado hasta ese momento. Que si en vez de comportarse como buitres, como carroñeros, se hubieran comportado como reinos y en vez de pensar en rapiñar, hubieran pensado en política, la dinastía de los Borbones no estaría reinando en España. La brillante jugada de Luis XVI provocaría una guerra mundial, pero este rey tan inteligente y audaz, eso no le importaba en absoluto. Entre otras cosas, porque Francia era tremendamente poderosa. Solo había un país que le podía vencer, que era España. El rey había muerto y quien estaba sentado en el trono era ni más ni menos que su nieto, Felipe V. Y además se resarciría de todas las guerras que habían perdido sus antepasados contra España, que fueron, por decir alguna cifra, el 99% de las que se produjeron. Por decir alguna cifra, no. El 99% de los enfrentamientos los perdió Francia. El tener a un francés y nieto del rey de Francia sentado en el trono de Madrid, eso no tenía precio, ni precio en dinero, horas y joyas, ni en vidas sumadas. La jugada le salió perfecta, porque encima quien gobernaría España sería el rey de Francia, o sea, el Rey Sol. Resultado, pues el Tratado de Utrecht, Tratado de Rassat y Tratado de Baden, porque empezaron las guerras inmediatamente. Primero llegaron allí y se comportaron como buitres esperando que el Rey Sol compartiera el tremendo pastel que ahí había quedado, y Felipe V, que Felipe V no hacía nada, lo que hacía era lo que le mandaba su abuelo, le dijo que de eso nada monada, que el imperio seguiría estando como estaba y allí gobernaba él. Y entonces inmediatamente Inglaterra empezó con las guerras, y empezaron con guerras todos los países. Y empezaron a salirse del imperio español, pues primero Europa, y los ingleses inmediatamente pusieron en marcha la leyenda negra. Por eso he empezado con la leyenda negra.
Consecuencias, Felipe V es reconocido como rey de España sin derecho al trono francés. Claro, el abuelo no era tonto. El abuelo no era tonto, porque era su abuelo. Si es tu abuelo, es muchísimo mayor que tú. Por norma general, los abuelos se mueren antes que los nietos. Pero es que encima, su abuelo, el rey Sol, sabía que Felipe V era de todo menos inteligente. Así que no iba a permitir. Y además también se veía otra cosa, que si Felipe V, el día que se muriera él, también ocupara el reino de Francia, pues entonces el poder que tendrían los sucesores de Felipe V pues sería enorme. Imaginaos a vosotros Francia y España gobernada por el mismo rey, los países enemigos desde tiempos pretéritos. Gran Bretaña adquiere derecho de asiento, cambios territoriales, se empiezan a negociar de todo, pero todo lo que quería que se negociase el abuelo. España cede Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña, Sicilia a Saboya y los Países Bajos españoles, Nápoles, Milán, Cerdeña y Austria. Mirad el precio que le costó a España la jugada del Rey Sol. El reino de Nápoles había pertenecido a España cuando los alemanes aún eran vestidos en pieles, y los holandeses también, los Países Bajos, Sicilia también, Saboya era de los Habsburgo, pero lo mismo. La Gran Bretaña, pues, un reinecito sin nada, pero que cada vez iba adquiriendo más peso y más poder. Y en ese tiempo ya lo tenía. Francia cede zonas a Canadá, a Gran Bretaña, y consigue Landau, Interfaz y Barcelonette. No es Barcelona, Es decir, que van intentando hacer un cambio de cromos para que la tremenda guerra que se desarrollaría pues no se desarrollase. Pero todo el mundo se estaba rearmando y preparando para lo que iba a venir. De hecho, las batallas, los enfrentamientos que había, cualquier buque inglés, cualquier buque francés que se encontraba a enfrentarse, y los españoles también contra Inglaterra. ¿Por qué? Porque el rey era francés. Nota, así no se puede ganar nada, y menos una guerra. Como podéis ver, la mayoría de los países actuaban como buitres. Esto dio un tiempo muy valioso a Luis XVI para organizar un gran ejército que frenara e impidiese que, para cuando estos inútiles se diesen cuenta del inmenso poder que tenía Francia, ya fuese demasiado tarde. Y caramba. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Cuando el Reino Unido tomó conciencia, porque los ducados, principados, archiducados y cosas de estas de Alemania, que inmediatamente se salieron de ahí, Holanda, los Países Bajos, Bélgica, un montón de países se salieron de ahí, no querían saber nada de los franceses, habían sido enemigos durante siglos, habían pertenecido a la corona de Francia, y aparte
a la corona de España, perdón, pues nada. Mientras, los Habsburgo no salían de su asombro ni del estado de shock en que se encontraban. ¿Qué pasaba aquí? Pero como un Borbón y nieto del rey Sol, sentado en el trono, sentado en Madrid, en el Palacio Real de Madrid. ¿Cómo era posible eso? Y se tomaron el asunto, pues, con calma, pero no con resignación. Esperaron el tiempo que fue necesario hasta encontrar a la persona adecuada, porque todos tenían derecho. Pero el que más derecho tenía era un muy pequeñito, era un muy pequeño. Vamos, era demasiado joven, no es que fuera un bebé, pero era demasiado joven, y empezaron pues las principales mentes de lo que es hoy en día la actual Alemania, Centro Europa, vamos, las principales mentes, tanto militares, diplomáticas, esto y lo otro, y sobre todo militares, y historiadores, primero, a dejarle muy claro quién eran sus antepasados, y aparte a explicarle estrategia militar, a enseñarle a luchar, a enseñarle un montón de cosas. Vamos, que el pobre niño, por adolescente, pues se le terminó la vida tan tranquila que tenía y empezó a recibir una educación pues integral, pam, pero brutal. Y por supuesto, la iglesia también estaba ahí. Mientras, porque claro, acordaos que los turcos estuvieron en Viena durante siglos, hasta la Primera Guerra Mundial. Cuando se perdió la Primera Guerra Mundial, pues porque Francisco I les abrió la puerta. Es decir, que el Imperio Otomano había conquistado pues media Europa hasta que los pararon en Viena. Hasta que los pararon en Viena. Y eso la Iglesia no se lo perdonó nunca al rey de Francia. No se lo perdonó nunca. ¿Quién los paró? España. En la batalla de Lepanto. Ahí los frenó definitivamente. Y después, pues, pero ellos se quedaron ahí. Ellos no regresaron a casa. Mientras los Habsburgos se esparcieron por todo el imperio y por todas partes, haciendo ¿qué? Pues diplomacia y pedagogía, explicando todo lo que había pasado, y la diplomacia iba acompañada pues con pruebas tangibles es que se puede tocar, de que el archiduque pues era el descendiente, vamos, era el que más derecho tenía, línea de sangre directísima, que era el que tenía que ser el rey de España. Así que la guerra estaba servida. Comentario: sabéis que desde el primer momento ¿sabéis que desde el primer momento hubo guerras y batallas? Vamos, desde el minuto cero en que llegó la noticia de que Carlos V se había sentado en el trono de España, hubo batallas en España, hubo batallas por toda Europa ya, por todo lo que es Europa. Y claro, la Armada Española, que estaba en las Américas, buque francés que veía lo hundía. Beligerantes, los borbónicos, bandera de... Vais a ver. Si esto no es una guerra mundial,
de la época, ya me diréis lo que es. Beligerantes, borbónicos, bandera de España, fiel a Felipe V, pues Francia. Baviera hasta el 704, que se pasaron inmediatamente realmente a quienes apoyaban a los Habsburgo. Colonia, lo mismo. Mantua, Portugal, hasta 1703, nada más pudieron, se quitaron del yugo de Rey Sol. Los Saboya volvieron hasta 1703, regresaron a defender a los Habsburgo. Austracistas, bandera de España fiel al Sacro Imperio Romano Germánico. Austria, Prusia, Hannover, Provincias Unidas. Y después estaba el Reino Unido de la Gran Bretaña. Inglaterra, Francia, Escocia, Portugal hasta 1703, Saboya hasta 1703, Dinamarca, cuerpo auxiliar, como veis, toda Europa. Bandera de España, Felipe V. Bandera de Francia, Luis XIV. Bandera del Reino Unido, Ana I. Comandantes. Bandera de España, Marqués de Villarías. Bandera de España, Duque de Warwick. Bandera de España, Marqués de Bay. Bandera de Francia, Duque de Vendôme. Bandera de Francia, Duque Villars. Bandera de Francia, Conde Tessé. Bandera de Francia, Duque Villeroy. Bandera de Francia, Duque Bouffré. Bandera de España, Rafael Casanova. Bandera de España, Basset y Ramos. Román Emperador. Bandera de... también estaba la bandera del Rey Emperador, normal. Pero como ves, Francia, pues, propuso todo el ejército francés a disposición del Reino de España, del nieto del rey de Francia, de Felipe V. Y seguimos. Príncipe Hans de Smat, conde de Stenberg, príncipe de Saboya. Bandera del Reino Unido, duque de Marlborough. Bandera del Reino Unido, George Rock. Bandera del Reino Unido, marqués de Rubin, señor de Oberic, conde de Alamarde. Bandera de Portugal, marqués de Minas. Portugal al lado de quién iba a luchar, de Francia o de España. Pues de España, si somos los mismos. Fuerzas de combate. Bandera de España, 30.000. Bandera de Francia, 350.000. Vamos, que plantaron un ejército los franceses, porque los españoles poco podíamos hacer, de 380.000 soldados. Que eso era muchísimo para la época. Vamos, que Europa estaba en llamas. Y en América, pues lo que estaba pasando era que fue cuando comenzó el principio de la leyenda negra. Baviera, 32.000. Soldados movilizados al tiempo, no se incluyen todos los beligerantes. Bandera del Reino Unido, los ingleses pusieron 75.000 soldados. Bajas. Bandera de España, entre 10.000 y 12.000. Porque había españoles que luchaban también en contra de la invasión francesa. Porque eso era toda una invasión. Es que te habían sentado un Borbón. Te habían sentado al enemigo en tu casa. Bueno, pues España pudo reunirse los fieles, entre 10.000 y 12.000, que fueron muertos en combate. Francia puso entre 115.000 y 140.000 muertos en combate. Bavaria entre 4.000 y 5.000 muertos en combate. El emperador romano, es decir, el César, 35.000, 40.000 muertos en combate, porque a Carlos V le burlaron inmediatamente ese título, se lo quitaron inmediatamente. Bandera del Reino Unido, 24.000, entre 24.000 y 30.000 muertos en combate.
40.000, Principal Bank, 40.000, entre 40.000 y 52.000 muertos en combate. Probablemente entre 400 y 700.000 muertos hubo en esa guerra. 100.000 a 200.000 civiles. Solo 228.000 a 274.000 caídos en combate, la mayoría por enfermedades y heridas. Pero otras fuentes elevan la cifra a 1.251.000 muertos, cerca del medio millón en Francia, muchos de ellos por enfermedad. Bueno, por enfermedad que se llama bala o bayoneta o cañonazo. No nos invadieron. Hicieron una jugada maravillosa, pero maravillosa. Nada más te enteras tú imaginaos, eso es imposible que pase en la actualidad, pero en aquel tiempo pues sí que pasó. Imaginaos que cuando se murió la reina Isabel II de Inglaterra, inmediatamente pues don Juan Carlos, por ejemplo, que estaba por allí, se hubiera sentado en el trono y hubiera tomado posesión, con el apoyo de toda Hispanoamérica y de Estados Unidos y de todo el mundo. ¿Qué os hubiera parecido? La jugada hubiera sido brillantísima, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasó aquí. Pues otra fuente se eleva la cifra a 1.251.000. La realidad es que exactamente no se sabe, pero otros es que llegan hasta 2 millones de muertos. Era muchísimo, porque estamos hablando de que entonces España pues tendría entre 8 o 10 millones de habitantes. Y era posiblemente de los países más poblados que había. Así que es una auténtica brutalidad. Entonces, si hacemos las comparativas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, oficiales, entre la Guerra de Sucesión Española, pues si no fue la Primera Guerra Mundial, pues lo disimula muy bien, de verdad. Ya veréis como pronto, si no ha salido ya, hombre, yo no me he leído todos los libros del mundo, pero yo estoy seguro que en algún libro esto que estoy diciendo yo lo están diciendo. Y os doy mi palabra de honor que yo no lo he leído en ninguna parte. Eso de que se podría considerar la Primera Guerra Mundial. Ni lo he escuchado, ni lo he visto en ningún programa, ni nada. Pero es que, claro, cuando lo lees, yo estuve consultando. Yo tengo varias enciclopedias de historia, escritas por diferentes escritores muy reputados, tanto de derechas como de izquierdas. Y estuve consultando pues esto, aparte de consultarlo en internet, pues lo consulté. Simplemente hay que coger pues el libro buscas la fecha, de tal fecha a tal fecha, eso está en la solapa de los libros, ya está, en las enciclopedias va de tal fecha a tal fecha, y sabes que ahí te va a salir eso, y entonces simplemente hay que leer. El Custodios de Ayuda. Suerte que tengo un cristal de estos de aumento, una especie de lupa, y con la gafa que saben leer, pues me entretení un rato. Y aparte tengo un atril de estos que pones ahí el libro y lo puedes leer, pones delante el espejo eso y a la leer ahí. Y nada, y me lo pasé bomba. Pero que este reportaje no está hecho en un rato, es decir, que no se ha preparado en un día, ni en dos, ni en tres. Es decir, que no sé cómo explicarlo.
Bueno, lo voy a explicar muy rápidamente, que es, que yo no sé cómo saldrá, pero que está muy trabajado. Vamos, que me ha asegurado mucho. Si esto no fue la Primera Guerra Mundial, lo disimularon muy bien. Esto es un comentario. La Guerra de Sucesión Española Europea. En 1701, de 1701 a 1715, la Guerra de Sucesión Española en América. Guerra de la Reina Ana. La Guerra de Sucesión Española fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht, donde, por la gracia del primer Borbón, nos quedamos sin Gibraltar. Sin la isla de Menorca y sin un montón de cosas. Así de buena era el tío. Aparte, los españoles, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Os digo la verdad? Pues claro que voy a decir la verdad. Pues, ¿vosotros creéis que van a luchar bajo el rey que hasta el día antes era enemigo tuyo? No, no, no te van a obedecer ni van a luchar con la misma pasión, ni mucho menos. Eso sí, cuando Inglaterra empieza a ir quedándose con territorio de España, pues entonces sí que van a luchar. Pero no por el rey, sino por defender la integridad de España. Y ahí entonces es cuando Felipe y sobre todo su abuelo pues se quedaron tranquilos, cuando la flota española pues empezó a luchar en serio. Y ahí estaba entonces la Santísima Trinidad, los famosos navíos estos, que yo empecé una serie, pero como me pasó la historia personal esta que me pasó, pues eso se ha quedado parado. Ya veremos si lo sigo, si lo termino o no, no sé. No lo sé, es que no lo sé ni yo. Tengo tantas cosas. Bueno, nota. En el interior del país, la guerra de la sucesión evolucionó hasta convertirse en una guerra civil entre borbónicos, cuyo principal apoyo lo encontraron en la corona de Castilla. Y esto sí que es curioso. Que los castellanos apoyen a un francés. Vamos, que Castilla, los castellanos apoyen a un francés. Y los austracistas, los que apoyaban la legalidad, mayoritariamente era la corona de Aragón, cuyos últimos rescoldos no se extinguieron hasta 1714 con la capitulación de Barcelona en 1715, con la capitulación de Mallorca ante las fuerzas del rey Felipe V de España, compuestas principalmente por el Carnicero, comandadas por el Carnicero, que os he citado antes, y las tropas, curiosamente, mezcladas entre el ejército francés, pues estaba el ejército castellano. Yo lo he dicho muchas veces, aquí se dice la verdad, se cuenta la verdad, y la verdad duele. Pues los antepasados de la mayoría de personas que venís a veranear a Gandía, a Cullera, aquí a la Comunidad Valenciana. Pues que sepáis que vuestros antepasados destruyeron ciudades, quemaron, mataron a niños, mujeres. Vamos, la población del antiguo Reino de Valencia descendió hasta un nivel de que prácticamente quedaron 4 y el del gato. Quedó un 8% de la población. Habéis oído bien, un 8% de la población. Desaparecieron pueblos, desaparecieron ciudades, nos quitaron nuestros fueros, es decir, nuestras leyes, más viejas que las de Castilla, porque aquí quien puso las leyes fue los fueros, leyes,
la Constitución y las leyes del Reino de Valencia lo puso varios reyes de la Corona de Aragón, como el primero, el que lo fundó Jaime I, el Conquistador. Nosotros no celebramos el 9 de octubre por ser una fecha política, sino fue cuando Jaime I conquistó Valencia y la hizo cristiana, en la bajísima o altísima Edad Media. Inmediatamente, entre él, Martín el Humano y cosas de estas, pues nos montaron pues nuestras leyes, es decir, los fueros, que se mantuvieron vigentes hasta que entró el primer Borbón. Lo único que ha quedado con vida ha sido el famoso Tribunal de las Aguas, que por cierto tiene legalidad lo que hace, que es el tribunal más antiguo del mundo, de justicia del mundo. Nosotros teníamos más fueros y más derechos que cualquier reino de España, incluido Castilla. Nos lo quitasteis. Cuando don Juan Carlos le dio el reino de España a su hijo Felipe VI, desde Valencia, se le pidió, se le propuso inmediatamente a don Felipe VI, ya que era sucesor. Felipe V fue el primer Borbón y él había Felipe VI, ya que era el siguiente que llevaba Felipe, el siguiente Felipe. Pues desde Valencia inmediatamente, en plan tremendamente conciliador, se le pidió que pidiera perdón por lo que había hecho su antepasado, que nos devolviera los fueros y que en todas las poblaciones que están los cuadros de su antepasado colgado cabeza abajo, sus cuadros están cabeza abajo, lo colgaría, o lo quitarían o lo colgarían boca arriba. ¿Pidió perdón? ¿Pidió disculpas? No. Cuando viene aquí es bien recibido o mal recibido. Bien recibido. Pero monárquicos en Valencia, monárquicos en la en la antigua Corona de Aragón, incluido el Condado de Barcelona, pocos. Pero por eso, ese es el gran motivo. Ese es el gran motivo. Por si los castellanos no lo tenéis claro. Y no es la primera vez que se dice desde este canal, por si no lo tenéis claro. Encima, sabéis que hay una cosa que yo eso no lo entiendo, lo tendré que mirar, pero tampoco es una cosa que me vuelve loco. Sabéis que hay una cosa que todas las regiones han pedido que les devuelvan la deuda histórica. Pues bueno, yo creo que Valencia es la única que no le han devuelto la deuda histórica. Y en comparación a otras regiones de España, lo que se construye en Valencia, el 99% de lo que se construye en Valencia, lo pagamos los valencianos. Los pagamos los valencianos. Es un comentario que hago por si alguien piensa que no nos damos cuenta, y tanto que nos damos cuenta, Pese a la monarquía, para la monarquía hispánica, las principales consecuencias de la guerra fueron la pérdida de las posesiones europeas, la desaparición de la Corona de Aragón,
lo que puso fin al modelo federal de la monarquía o monarquía compuesta de los Habsburgo españoles, los tratados de partición de los territorios de la monarquía católica de Carlos II. Carlos II de España, último rey español de la dinastía de los Habsburgo. El último rey de España de la casa de los Habsburgo, Carlos II el hechizado, debido a su enfermedad no pudo dejar descendencia. Es que estaba enfermo. Vamos, igual como yo estoy cojo, pues él estaba enfermo. Pero como siempre he dicho yo, nosotros somos tan caenistas que el hechizado, que si era gilipollas, que si le contagiaron la sífilis, que lo mató la sífilis, que esto, que aquello, que lo otro. Es que somos la hostia con patatas. Hay que ver, hay que ver. Eso es lo que se llama echarse piedra sobre su propio tejado, pero en fin, así somos nosotros, no lo podemos evitar. Durante los años previos a la muerte en noviembre de 1700, a su muerte en 1700, la cuestión sucesoria se convirtió en un asunto internacional e hizo evidente que España constituía un botín tentador para las dinastías, para las distintas potencias europeas, que a saber solo había una realmente, Francia, porque Inglaterra no era nada comparada con Francia, y mucho menos comparada con España. Pero vamos, contemos a Inglaterra también, al Reino Unido también. Lo demás no existía, todo era España. Para que en América lo tengáis claro, es decir, que Alemania no existía, todo era España, todo era España. Italia tampoco, todo era España. Todo era España. Hasta Rusia, todo era España. Habían países vasallos y países. Teníamos tanto que había países que directamente, o regiones que pasábamos directamente. Sí que la controlábamos, pero pasábamos. Y bueno, pues como eso se sabía, que Carlos II no podía tener hijos o tenía dificultades de tener descendencia, pues se trajeron pues a los mejores médicos, a los mejores alquimistas, incluso a chamanes, brujos, de todo, a saber lo que le hicieron al pobre hombre para ver las mejores mujeres, daba igual que tuvieran sangre real que no, bueno, de todo para que tuviera un descendiente. No lo tuvo, se murió. Durante los años previos de su muerte, en noviembre de 1700, la cuestión sucesoria se convirtió en un asunto internacional e hizo evidente que España constituía un botín tentador para las distintas potencias europeas, pues desde 1700 el rey de Francia ya estaba planeando qué es lo que iba a hacer, mientras los otros, pues cazando moscas como yo. Porque por aquí está la mosca cojonera, creo que no la misma, porque ya le he echado de todo. Un día, alguien que me mande un cartucho de dinamita, le echaré un cartucho de dinamita a ver si la mosca desaparece. Bueno, seguimos. Tanto el rey Luis XIV, yo no sé por qué le digo Luis XVI, de Francia, de la casa de Borbón como el emperador Leopoldo primero del Sacro Imperio Romano Germánico de la Casa de Habsburgo, alegaban muchos derechos de sucesión española debido a que ambos estaban casados con infantas españolas, hijas del rey Felipe IV, padre de Carlos II, y además las madres de ambos eran hijas del rey Felipe III, abuelo de Carlos II. Pero el otro pretendiente tenía el plus de ser Habsburgo puro, de pura raza habsburgana. Es que estoy pensando en caballos ahora, no sé por qué. Tanto la madre como la esposa de Luis
IV, Ana de Austria y María Teresa de Austria, respectivamente, habían nacido antes que sus respectivas hermanas, María de Austria y Margarita de Austria, madre y esposa del emperador Leopoldo I. Comentario. Pues aquí se desmonta toda la gran operación y el gran embuste de Luis, no sé qué, de Francia, al colocar a su nieto en el trono en España, y tanto que existía y existe en Habsburgo con derecho. ¿Habéis escuchado? Y tanto que existían y existen en Habsburgo con derecho al trono de España. De hecho, existieron desde el primer momento. Solo la gran jugada maestra del rey francés solo impidió que sigan reinando aquí en España la dinastía de los Habsburgo, de los Habsburgo en España, y lleven 234 años reinando la dinastía de los Borbones. Se cambiaron el apellido, perdón, Borbones, se cambiaron el español. Es que realmente se llaman así, pero se corrigieron el apellido porque sonaba mucho a whisky. Y no es broma, es verdad. El rey Luis XIV había estado casado con María Teresa de Austria, hermana mayor de Carlos II, y el gran delfín de Francia, es decir, el gran delfín es el heredero de la corona de Francia. El único hijo primogénito de ambos que seguía con vida parecía ser el descendiente del rey católico con más derechos a la corona española. Ja, 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 ja. Sin embargo, en contra jugaba el hecho de que tanto Ana de Austria como María Teresa de Austria habían renunciado a sus derechos sucesorios a la corona de España por ellas y por sus descendencias con la firma del Tratado de los Pirineos. Vamos. Sí, que podían estar casadas con quisieran, pero ellos habían firmado que no tenían ningún derecho sucesorio sobre el trono de España, ni ella ni sus descendientes. Por lo tanto, sí, tenemos a don Felipe VI de Borbón gobernando en España, pero sin ningún derecho dinástico. Por la gracia de un antepasado suyo tremendamente listo y audaz, que con una jugada maestra pues puso un Borbón ahí, sentó a un Borbón por sus santos atributos. Y aquí están. Además, como el gran delfín era heredero también del trono francés, la reunión de ambas coronas hubiera significado en la práctica la unión de España con su vasto imperio y Francia bajo la misma dirección, en un momento en que Francia era lo suficientemente fuerte como para poder imponerse como potencia hegemónica. Ja, 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 ja. No, no, no. Lo que pasa es que el rey que estaba reinando en España en esa época, pues estaba enfermo, vamos, que nació con graves deficiencias, porque si la madre que lo parió hubiera tenido otro hijo varón, pues este rey no hubiera reinado nunca. Pero como no tuvo otro hijo varón que yo sepa, pues reinó este. Por su parte, el emperador Leopoldo I había estado casado con Margarita de Austria, hermana de Carlos II, y la hija de ambos, María Antonia de Austria. Fue depositaria de los derechos de sucesión de la monarquía hispánica ante la... ¿Habéis escuchado? ¿Estáis escuchando? Leopoldo I de Habsburgo había estado casado con Margarita de Austria, hermana de Carlos II, y la hija de ambos, María Antonia de Austria, Habsburgo, fue depositaria de los derechos de sucesión de la monarquía hispánica
ante la posible muerte de Carlos II, pero esta falleció en 1692, antes de la muerte de Carlos II. Y aquí hay una pregunta que se hacen todos. La tal María Antonia de Austria / Habsburgo dejó algún documento escrito nombrando otra representante que se encargara del asunto. Pues eso también se lo preguntan muchos historiadores en la actualidad. De hecho, lo están buscando como locos en todos los archivos del mundo. Pero claro, si está en manos francesas no va a aparecer. Y también están buscando en todos los archivos del mundo y en todas las bibliotecas del mundo. Si no está en Francia, aparecerá. Puede estar en manos privadas también. Así que los hijos del emperador Leopoldo I, primos hermanos de Carlos II, que seguían vivos, pedían su derecho sucesorio, aunque estos tenían un parentesco menor que el gran Delfín, ya que la madre no era española, sino la alemana Leonor Neuburgo. Así que, como ha señalado Joaquín Albareda, en términos legales, la cuestión sucesoria era atravesada, ya que ambas familias, Borbones y Austrias, podían reclamar derechos a la corona española. Y sí, tiene razón este señor. Pero los Habsburgo, como he dicho antes, estaban esperando, pero no estaban quietos. Lazos familiares de José Fernando de Baviera, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de la Casa de Austria, la Casa de Habsburgo en España. Por otro lado, las otras grandes potencias de Europa Occidental, Inglaterra y los Países Bajos, veían con preocupación la posibilidad de la unión de las coronas francesa y española, a causa del peligro que para sus intereses supondría la emergencia de un poder de tal orden. Bueno, eso suponía que si España por sí sola, pues, era lo que era, pues con Francia, ¡buah! Hubieran sido absorbidos inmediatamente. Y eso era lo que estaba dentro de la cabecita, parece ser, del genio del Rey Sol, porque lo que hizo fue una genialidad política y táctica. Comentario. Mucha preocupación, pero entraron como buitres. Solo reaccionaron después de ser derrotados en cada batalla a la que se presentaron. Y cuando a alguien se le ocurrió ponerse a pensar que Francia, de hecho, sin ningún derecho, se había hecho con el trono de España y su imperio, pues entonces ahí, pues sí que se preocuparon. Así que se tuvieron que tomar pero muy en serio el tema. Y la Inglaterra fue lo primero, lo primero que hizo fue empezar a desmembrar el imperio. ¿Y para eso qué hizo? Pues empezó la leyenda negra. Porque para vencer al inmenso monstruo, o al inmenso imperio, pero monstruo me refiero al reino de las Españas y su imperio, y a Francia. Ese era un monstruo. Porque si eso se unía, que se hubiera unido, pues lo que pasa es que yo no he entrado en más detalles. Yo he ido directamente al grano y ya está.
pero seguro que hay estudios sobre esto. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran unido las dos coronas, Francia Pero es que ni el rey Sol quería. Hasta el rey Sol se asustaba solo de pensar. Porque en la actualidad solo existiría España, o Francia, o como se llamara. Me imagino que España, ya está. No existiría ningún país más en el mundo. Ni Estados Unidos, ni nada. Y encima nos llevábamos bien con China. Existiría a lo mejor Rusia, que está muy lejos, y nada más. No existiría nada más. Todo lo demás sería España. Parte del imperio y ya está. Y eso, igual como el abuelo de Felipe V lo vio inmediatamente que tenía que sentar a su nieto, pero ya en el trono de España, pues eso también lo vio ese hombre. Así que lo tuvieron que tomar en serio, y Inglaterra pues lo primero que hizo fue pues sacar la leyenda negra y empezar a trabajarse el imperio, para desmontar el imperio. Porque para vencer al inmenso monstruo que había creado el rey Sol, solo parecía imposible, y de hecho, ¿qué dinastía gobernaría en España? ¿Los Habsburgo o los Borbones? Porque eso aún no estaba claro. Porque se podía recurrir perfectísimamente a la España de América. Que los virreinatos pues mandaran tremendos ejércitos con la tremenda flota que tenía España, invadir Francia, echar al rey fuera, al usurpador y poner al Habsburgo. Pero el problema es que el Habsburgo pues era muy jovencito y no estaba preparado para eso. De hecho, cuando le veáis la cara, porque os voy a poner la cara en la promo, que es lo que más se ve, la promo, en la promoción. Cuando anuncie de lo que voy a hablar, voy a poner la cara. Porque también os quiero poner al rey que pensó esto, al rey Sol. Que es lo que saldrá en la reacción. La foto de la reacción será la foto del rey Sol, que fue el que ideó toda esta maravillosa estrategia, táctica y política, y al Habsburgo. Al Habsburgo que no conocéis, al que tenía todos los derechos para ser rey de España. Por eso no estaba claro aún quién iba a ganar, quién iba a gobernar, si los Habsburgo o los Borbones, si era una tormenta pasajera o no. También ofrecían problema a los hijos de Leopoldo I, pues con la elección de alguno de los dos como heredero supondría la resurrección de un imperio semejante al de Carlos I de España, del siglo VI, deshecho por la división de su herencia entre su hijo Felipe II de España y su hermano Felipe I de Habsburgo. A los que nos gusta leer, ved la serie esta de Carlos I, el rey emperador. Vedla, a los que nos gusta leer, porque está tremenda bien hecha, y eso sale. Y eso sale. Y eso sale. El temor compartido por Luis XIV, que no quería que volviese a repetirse la situación de los tiempos de Carlos I de España, en la que el eje España-Austria aisló fatalmente a Francia. ¿Habéis escuchado? Que Carlos I de España, en la que el eje España-Austria aisló fatalmente a Francia, aunque tanto Luis XIV como Leopoldo I estaban dispuestos a transferir sus pretensiones al trono a miembros más jóvenes de su familia. Luis al hijo más joven del Delfín, Felipe de Anjou, y Leopoldo a su hijo menor, el archiduque Carlos. Pero
con la diferencia de que Leopoldo no tenía a ningún Habsburgo sentado en el trono de España. Pero Luis sí. El rey de Francia sí. Tenía a su nieto. Bueno, el archiduque Carlos. Tanto Inglaterra como los Países Bajos apoyaron una tercera opción, que también era bien vista por la corte española, la elección del elector de Baviera, José Fernando de Baviera, único hijo de María Antonia de Austria, nieto de Leopoldo I, bisnieto de Felipe IV y sobrino del rey Carlos II. El candidato bávaro parecía la opción menos amenazante para las potencias europeas. Claro, es que esto era lo que le convenía a Inglaterra. Pero no lo legal. Lo legal. El candidato bávaro parecía la opción menos amenazante para las potencias europeas. ¿Qué potencias europeas? En Europa había solo dos potencias, Francia y España, y otra emergente que era el Reino Unido. Así que el rey Carlos II nombró a José Fernando de Baviera como su sucesor y heredero de todos los reinos, estados y señoríos de la monarquía hispánica. Para evitar la formación del bloque hispano-alemán que ahogara a Francia, Luis XIV auspició el primer tratado de partición firmado en La Haya en 1696, a espaldas de España, como siempre. Como siempre. Nota, España no pintaba nada, y así ha sido hasta la actualidad. Primero Francia, después Francia y después Francia. Los ingleses, primero la Gran Bretaña, después la Gran Bretaña y después la Gran Bretaña. Los españoles, ¡viva la Pepa! Pues eso, ¿eh? Según este tratado, a José Fernando de Baviera se le adjudicaban los reinos peninsulares, exceptuando Guipúzcoa. ¿Por qué Guipúzcoa? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Cerdeña, los Países Bajos españoles y las Indias, quedando el melinesado, lo voy a terminar de leer. Lo iba a dejar porque el comentario ya lo tengo en la punta de la lengua. Para el archiduque Carlos y Nápoles de Sicilia, los presidios de Toscana y Finale y Guipúzcoa para el Delfín de Francia como compensación por su renuncia a la corona hispánica. Pues bien, como veis, seguían comportándose como buitres. Todos querían una tajada. Si por Felipe V hubiera sido lo que hubieran querido. Pero su abuelo era tremendamente listo. Al testamento de Carlos II. Vamos a ver qué dijo Carlos II. En la última década del siglo XVII se extendió en la Corte de Madrid una opinión favorable a que se convocasen las Cortes de Castilla para que resolvieran la cuestión sucesoria si el rey Carlos II, como era previsible, moría sin descendencia. Esta opción era apoyada por la reina María de Neoburgo o el embajador del Sacro Imperio Aloisio de Arrac, por algunos miembros del Consejo de Estado y el Consejo de Castilla, que ya en 1694 defendieron la reunión de Cortes como el único remedio de salvar la monarquía. Os recomiendo que leáis historia porque os voy a decir una cosa que muchos españoles no sabéis. Castilla tiene un plus de superioridad respecto al resto de España. Lo ha tenido siempre. Lo ha tenido siempre.
Y aquí te lo están diciendo muy claro. Y aquí te lo están diciendo con todas las palabras. ¿Y por qué tiene ese plus? Pues porque Fernando de Aragón lo consintió. Así de claro. Así de claro. Lo consintió. Lo consintió. Se lo permitió a su amadísima mujer, Isabel de Castilla, o sea, sí, Isabel la Católica, se lo consintió. Mira, así es la vida. Sin embargo, frente a esta opción constitucionalista se impuso la posición absolutista que defendía que era el rey quien en su testamento debía resolver la cuestión. En 1696, cuando Carlos II testó a favor de José Fernando de Baviera, y sobre todo cuando el año 1698 se conoció en Madrid la firma del primer tratado de partición que dejaba al archiduque Carlos únicamente con el milanesa se formó en la corte un partido alemán o austracista para presionar al rey para que cambiara su testamento a favor de del segundo hijo del emperador. Vamos, que aparte de estar enfermito, pues presiones por todas partes. Este partido alemán estaba encabezado por Juan Tomás Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla, y por el conde de Oropesa, presidente del Consejo de Castilla y primer ministro de facto, y el conde de Aguilar, y contaba con el apoyo de la reina y del embajador del imperio. Frente a él se alzaba el partido bávaro, encabezado por el cardenal Luis Fernández Portacarrero. Y aquí un comentario, porque a la Iglesia le encantará tanto meterse en cosas que no son de la Iglesia, por ejemplo, en política. Y el embajador Luis XIV, el marqués de Harcourt, que seguía presionando para defender los derechos de Felipe, ¿de quién? De Anjou. La cuestión sucesoria se convirtió en una grave crisis política a partir de febrero de 1699, cuando se produjo la muerte prematura del candidato escogido por Carlos II, José Fernando de Baviera, de 6 años de edad, lo que le llevó al segundo tratado de petición también a espaldas de España. Como el rey estaba enfermito, pues pasaban de él. ¿Creéis que esto hubiera pasado con el hijo de Carlos I, que no me acuerdo ahora cómo se llama? ¿O con Carlos I? ¿O con Fernando el Católico? No. Hubieran muerto todos, vamos. Bajo tal el acuerdo del archivo, Carlos era reconocido como... Escuchad esto, Bajo tal acuerdo, el archiduque Carlos era reconocido como heredero, pero dejando todos los territorios italianos de España, además de caramba, como estoy hoy, Guipúzcoa, a Francia. Qué obsesión con Guipúzcoa para Francia. Si bien Francia, los Países Bajos e Inglaterra estaban satisfechas en el acuerdo, Austria no lo estaba y reclamaba la totalidad de la herencia española. Tampoco fue aceptado por la corte española, encabezada por el cardenal Portocarrero, porque además de imponer un heredero, suponía la desembarcación de los territorios, la desmembración de los territorios de la monarquía. ¿Creéis que si se llega a sentar una Austria, se hubiera desmembrado un centímetro de tierra de España? Pienso, simplemente leed historia. Simplemente leed historia. Porque así, a bote pronto, yo pienso, mientras
gobernó la dinastía de los Habsburgo, o los Austria, como queráis llamarlos, que es lo mismo. España creo que no perdió ni un centímetro de tierra. Ni un centímetro, al contrario. Tenía tanta. El partido bávaro del cardenal Portocarrero, al haberse quedado sin candidato, se acabó inclinando por Felipe d'Anjou. Ole tú. Nació así el partido francés, que acabaría ganándole la partida al partido alemán gracias, entre otras razones, a la eficaz gestión del embajador Harcourt, que no excluyó el soborno entre la grandeza de España frente al ineficaz embajador austriaco Aleosio de Arrac, cuyas relaciones con la reina, por si fuera poco, nunca fueron buenas. Ay, Dios mío. Qué lío, ¿eh? Qué lío. Nota. Mientras Carlos II era sometido a exorcismos para librarse de sus supuestos hechizos, eso está entrecomillado, el marqués de Villafranca, uno de los miembros más destacados del grupo de Portocarrero, justificó así la decisión a favor del candidato francés. Mirando a la manutención entera de esta monarquía, hay poco que dudar o nada, en que solo entrando en ella uno de los hijos del Delfín, segundo o tercero, se puede mantener. ¿Se puede mantener lo que tú estás diciendo? O que si a mí me encantaría que rastrearan al marqués, al Portocarrero a los descendientes del Portocarrero. Me encantaría que rastrearan a esa familia. Tienen que tener el palo de una escoba metido por el culo, de los tiesos que irán caminando por ahí por la calle, te mirarán así como si tuviesen algo en el cuello, siempre por encima del hombro, y tendrán dinero para aburrir. Y encima serán unos defraudadores de mucho cuidado. No sé por qué. Comentario. Toda la nobleza, el ejército, el rey, la corte, todos estaban afrancesados. ¿Afrancesados? Totalmente. De hecho, hablaban y escribían en francés. Aquí está la sección de ratas. Sí, amigos, porque el español les parecía una lengua vulgar, más para salvaje, más de salvajes. Que de seres inteligentes. Nota, increíble pero cierto. Sí, amigos, estábamos hablando de los españoles. Y si queréis, os concreto más. Castilla, porque en la antigua corona de Aragón, sus reinos y principados y condados desde el primer momento plantaron cara al impostor y lo pagaron muy, pero muy caro, pues Castilla no. Así pues, Carlos II, persuadido también por la presión de Harcourt, lo de la posición francesa era mejor para asegurar la integridad de la monarquía católica y del imperio español, y ello a pesar de las 4 guerras que había mantenido contra Luis XIV. ¿Cuánto dinero le pagó el rey Sol? Preguntamos. A lo largo de su reinado. Guerra de devolución entre 1667 y 1668, guerra de Holanda, entre 1773 y 1678, guerra de las reuniones entre 1883 y 1685, y la guerra de los 9 años entre 1688 y 67, testó 2 de octubre de 1700, un mes antes de su muerte, a favor de Felipe d'Anjou, hijo segundo de Delfín, y terminó. Como veis, las guerras había antes de la muerte del rey de España, ya
estaban guerreando, ya se estaba guerreando. Facciones contra facciones, y detrás de las facciones, ¿qué hay? Pues países y intereses. Países y intereses. Pero es que lo triste del asunto es que también había facciones españolas, como habéis podido ver, que no jugaban precisamente a favor de la nación, del reino de España, sino de sus intereses particulares. Nota. ¿A cuántos de vosotros les suena este nombre? ¿Sois capaces de ponerle cara? El archiduque Carlos de Habsburgo. ¿Sí? ¿No? ¿Sois capaces de ponerle cara? ¿Conocíais este nombre? Archiduque Carlos de Habsburgo. Lo más. ¿Alguien es capaz de ponerle cara? Yo voy a poner la cara de cuando llegó aquí, ¿eh? No de cuando es viejo ni nada. Cuando llegó aquí, ya a plantarle cara a Felipe V. Como veis, se tuvieron que esperar porque era un niño. Es jovencito. Y no es una foto, ¿eh? Es un cuadro, es un retrato. ¿Alguien de vosotros os suena el nombre de el archiduque Carlos de Habsburgo? ¿No? ¿Sí? Y a los que decís sí, sois capaces de ponerle cara, sois capaces de ver un cuadro y de decir, da igual que sea viejo que mayor, de decir, este es. Interesante, creo yo. El archiduque Carlos, el Habsburgo olvidado, que casi reina en toda España, porque de reinar en España reinó, pero solo en una parte, en la parte de la antigua corona o reino de Aragón. Porque en la antigua corona de Aragón, los reinos que lo componían y los condados, y los principados, pues tenían muy claro, no tenían ninguna duda quién era el legítimo sucesor del rey que había muerto. No tenían ninguna duda, pero ninguna. Es más, ni la tenemos. Ya hablo en presente, ni la tenemos. En toda España no reinó, pero sí en todos los territorios de la corona de Aragón, sus reinos, principados, condados, ducados, marquesados, con el apoyo de la Iglesia y sobre todo de la Iglesia, no de un cura o de un cardenal, del Papa, y sobre todo con el amor y el cariño del pueblo, que no dudó en morir y en sacrificarse por el auténtico sucesor y rey de España, el archiduque Carlos de Habsburgo. El nuevo emperador jamás renunció a la corona de España y siempre se consideró sucesor de Carlos II. Su breve estancia aquí marcó su existencia, así como la de muchos españoles que le siguieron a Austria. Retrato del archiduque Carlos. Es el retrato que voy a poner en la promoción, porque es el que más se ve. Carlos Francisco de Habsburgo y Neoburgo, 1687-1740. Fue educado por maestros jesuitas para reinar en España y hablar castellano a la perfección, a diferencia del candidato Borbón, el futuro Felipe V, al que la corona hispana le cayó por sorpresa de su tío, de su abuelo, perdón. El archiduque Carlos era el hijo menor que tuvo el emperador austriaco Leopoldo I, con Leonor Magdalena de Palatinado, Neoburgo, lo que lo convertía en nieto de una infanta española. En España solo hay una princesa o un príncipe.
el príncipe de Asturias y de Gerona. Y los demás hijos de los reyes no son príncipes, se llaman infantes, pero son príncipes. Pues bueno, lo que le convertía en nieto de una infanta española y un sobrino de la segunda esposa del último Habsburgo que reinó en España. Vamos, que era sobrino, era su tío, es decir, que por su sangre corría la misma que la de su majestad, el que había muerto, que no me acuerdo cómo se llama, mira que lo he nombrado. Traición, sangre y educación condujeron al joven a reclamar el trono del Imperio Español durante la Guerra de Sucesión, el conflicto dinástico que enfrentó a Borbones contra austracistas. Y hasta aquí. Amigos, las comparaciones son odiosas, pero ya se ocupó Francia de que la historia de que los españoles nos enseñaban dijeran lo contrario. La realidad es que es este señor el que tenía todo, absolutamente todo el derecho del mundo y toda la legitimidad para ser el rey de España. Ya volveremos a esa etapa, a esta apasionante etapa de nuestra historia. Pero este señor que perdió la guerra, encabezada por un carnicero general francés por parte de un gran ejército francés y castellano, asoló media España, que tardó siglos en recuperarse y que, como veis, no se ha olvidado, ni mucho menos, no está olvidado el tema, ni mucho menos está cerrado el tema, ni mucho menos. Como veis, como valenciano, español, respeto al rey de España, don Felipe de Borbón. Como yo siempre he dicho que soy monárquico. Pero como valenciano, como perteneciente al antiguo reino de Valencia, como miembro de la antigua reino y corona de Aragón, pues yo obviamente soy partidario de los descendientes de este señor, que existe. También soy muy consciente, y esto es un comentario muy personal que os estoy haciendo, de que esto es imposible que suceda. Si no imposible, muy difícil, sin que haya una guerra civil entre medio. Así que yo prefiero que se quede el asunto como está que haya una guerra, porque como sabéis, que me gusten los temas militares, todos los que me seguís sabéis que a mí las guerras no me gustan nada. Así que prefiero más que el que está don Felipe VI reine y que reine bien, que traiga a su padre aquí, que es lo que debería de hacer ya. Bueno, lo había hecho desde el primer momento. Y pues nada, pues eso, que se produjo una injusticia tremenda. Pero yo propongo una cosa: si la princesa Leonor, por lo que sea, no está preparada, pues entonces sería una ocasión maravillosa, en el momento en que nos salga un Borbón malo, que nos regresen los Habsburgo, que con ellos nos fue de lujo. Pues amigos, hasta aquí. Soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Compartirlo. Gracias a los que habéis aguantado. Y nada, pues hasta la próxima.
Que Dios os bendiga a todos. Hasta la próxima.